Bienvenidos a Misterios Macabros. En la historia de hoy vamos a vivir una pesadilla doble, la angustia de estar en una cueva, fría, sombría, húmeda y oscura, sin salida. Y alguna sorpresa más que les espera. Quédate hasta el final si quieres escuchar un desenlace de infarto. Capítulo 1. La aventura comienza. En un rincón olvidado de México, 4 amigos, Leire, Vanessa, Valentín y Sergio, se preparaban para la aventura de sus vidas. Habían descubierto la existencia de una cueva inexplorada, un secreto escondido en las profundidades de la tierra que esperaba ser descubierto. Sergio, con una sonrisa de anticipación, afirmó: ¿Todos listos? Esta cueva va a ser nuestra pequeña marca en la historia de la espeleología. Llenos de entusiasmo y con el equipo necesario a cuestas, se adentraron en la vasta red de túneles y cámaras subterráneas. La entrada a la cueva era una boca amplia y acogedora, invitándolos a explorar sus misterios. Al principio, el viaje fue fascinante. Las paredes de la cueva estaban adornadas con estalactitas y estalagmitas que creaban un paisaje casi alienígena. Leire, con su cámara en mano, capturaba cada detalle, mientras que Vanessa, con ojos llenos de asombro, lideraba el camino hacia las profundidades desconocidas. Valentín, experto en geología, no podía dejar de maravillarse ante las marcas del tiempo grabadas en las rocas. «Miren estas formaciones, son testimonios de milenios. Es increíble pensar en todo lo que ha ocurrido aquí abajo», exclamó. A medida que avanzaban, la cueva se abría en enormes cámaras, donde las estalactitas y estalagmitas creaban un espectáculo visual impresionante. «Esto es impresionante, es como estar en otro mundo», dijo Leire, mientras su cámara hacía clic tras clic, capturando la majestuosidad del lugar. Sin embargo, la maravilla inicial comenzó a desvanecerse a medida que los pasillos se estrechaban y las rutas se volvían más laberínticas. Sergio, quien había llevado un mapa detallado, comenzó a dudar de su orientación. «Parece que hemos tomado un camino equivocado. Estos pasajes no están en el mapa», admitió con una nota de preocupación en su voz. Vanessa, intentando mantener la moral del grupo, sugirió que continuaran un poco más. «Quizás hay otra salida que no está en el mapa. No perdamos la esperanza todavía». Pero a medida que el tiempo pasaba, un sutil miedo comenzó a infiltrarse en el grupo. La oscuridad de la cueva parecía más densa y los sonidos de su eco más ominosos. Valentín propuso que se detuvieran y evaluaran su situación. «No tiene sentido seguir avanzando sin un plan. Estamos más perdidos de lo que pensamos», dijo con un tono serio. La decisión fue montar un campamento improvisado y esperar hasta el amanecer para intentar encontrar una salida. Mientras se preparaban para pasar la noche en la cueva, Leire miró a su alrededor, su cámara colgando inútilmente a su lado. «Nunca pensé que estaríamos en esta situación. Siempre me han gustado las cuevas, pero esta es diferente», comentó, su voz revelando un toque de miedo. La noche prometía ser larga y oscura. En la oscuridad de la cueva, algo más que el eco de sus voces comenzaba a moverse, algo que permanecía oculto en las sombras, observando. Los 4 amigos se quedaron acurrucados para intentar dormir, rodeados por la oscuridad impenetrable de la cueva. La sensación de inquietud crecía en sus corazones, sin saber que lo peor aún estaba por venir. Mientras la oscuridad se cernía sobre ellos, las conversaciones entre los 4 amigos comenzaron a tomar un tono más tenso y crispado. La incertidumbre de su situación y el miedo a lo desconocido empezaron a hacer mella en su ánimo. «¿Cómo es posible que nos hayamos perdido?» «Sergio, pensé que tenías el mapa bajo control», dijo Vanessa frustrada. Sergio contestó: «No es mi culpa. Esta cueva es un laberinto. Además, no fui yo quien insistió en seguir adelante». El aire se llenó de un tenso silencio. Leire y Valentín intercambiaron miradas preocupadas, conscientes de que echarse culpas no los ayudaría a salir de allí. Leire, intentando mediar, exclamó: «Chicos, esto no nos lleva a ninguna parte. Estamos en esto juntos, ¿recuerdan? Debemos mantener la calma y pensar en una solución».
Valentín, asintiendo. Leire tiene razón. Pelear entre nosotros solo empeorará las cosas. Necesitamos descansar y pensar con claridad mañana. A pesar de sus palabras, la tensión seguía flotando en el aire. Cada uno se retiró a su saco de dormir, envueltos en sus propios pensamientos y temores. Vanessa, en voz baja, más para sí misma. Nunca debimos haber venido aquí. La noche avanzaba y el silencio de la cueva era ocasionalmente interrumpido por el sonido de gotas de agua que caían lentamente, creando una atmósfera aún más inquietante. Sergio, susurrando en la oscuridad. Lo siento, amigos. Debí haber prestado más atención. Nadie respondió. El cansancio y el estrés del día les pasaban factura, y uno a uno se fueron quedando dormidos, a pesar del miedo y la incertidumbre que los rodeaba. En sus sueños, cada uno luchaba con la realidad de su situación, una aventura emocionante que se había convertido en una pesadilla, un laberinto oscuro y húmedo del que no sabían cómo escapar. Los 4 amigos se sumieron en un sueño intranquilo, mientras la cueva los envolvía con su fría y sombría presencia. Lo que había comenzado como una expedición llena de esperanza y emoción se había transformado en una lucha por la supervivencia, una lucha que apenas comenzaba. Capítulo 2. Perdidos en la oscuridad. El amanecer no llegó a la cueva, solo la continua oscuridad que se extendía como un manto pesado. Los amigos despertaron, uno por uno, sintiéndose más cansados y nerviosos que cuando se habían dormido. El aire húmedo y frío de la cueva hacía que cada respiración fuera un recordatorio de su situación precaria. Leire, mirando su cámara. Tengo algunas fotos de ayer. Quizás puedan ayudarnos a encontrar el camino de vuelta. Valentín, con un tono de escepticismo. Es un laberinto aquí abajo, Leire, pero cualquier pista es mejor que nada. Examinaron las fotos buscando alguna característica que les resultara familiar, pero todo parecía extrañamente distorsionado y ajeno. Vanessa, con una voz temblorosa. ¿Y si nunca encontramos la salida? ¿Y si estamos atrapados aquí para siempre? Sergio, intentando recuperar su papel de líder, se levantó y revisó su mochila. No vamos a rendirnos, dijo con más confianza de la que sentía. Vamos a seguir el curso del río subterráneo. El agua tiene que salir a la superficie en algún punto. El grupo empacó su equipo y comenzó a seguir el río subterráneo, su sonido burbujeante un compañero constante en la oscuridad. Caminaron durante horas. El tiempo parecía haber perdido todo significado en la oscuridad eterna de la cueva. Leire, deteniéndose de repente. ¿Escucharon eso? Como un murmullo. Todos se detuvieron, escuchando atentamente. Por un momento solo se escuchó el sonido del agua, pero luego un débil eco de voces distantes llegó a sus oídos. Valentín, excitado. Debe haber otras personas aquí. Podrían ayudarnos a salir. Se apresuraron hacia el sonido, pero a medida que se acercaban, las voces se desvanecían, dejando solo el silencio y la sensación de haber sido engañados por sus propios deseos. Después de lo que parecieron horas de búsqueda infructuosa, el cansancio y la desesperación comenzaron a hacer mella en ellos. Las discusiones se reanudaron, esta vez con más intensidad. Vanessa llorando. ¡Esto es una locura! ¡Estamos dando vueltas en círculos! Sergio, frustrado. Cálmate, Vanessa. Gritar no nos ayudará a salir de aquí. Pero la calma era difícil de mantener. La realidad de su situación se había vuelto demasiado evidente. Estaban perdidos en una cueva inmensa y desconocida, sin idea de cómo regresar. Decidieron hacer una pausa y descansar, pero el sueño era esquivo. Mientras se sentaban en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos, un ruido sordo y desconocido rompió el silencio. Algo se movía en la oscuridad, algo grande. Los amigos estaban agotados y asustados, enfrentándose a la posibilidad de que no estén solos en la cueva. La sensación de que algo los observaba desde las sombras se convirtió en una nueva fuente de terror, mientras la cueva guardaba sus secretos y peligros en la oscuridad. El sonido sordo y desconocido se repetía cada vez más cercano,
resonando en las paredes de la cueva. Los 4 amigos se miraban entre sí, sus ojos reflejando un miedo creciente. Sergio, en un susurro: ¿Qué puede ser eso? ¿Animales, tal vez? Valentín, tratando de mantener la calma: En teoría, no debería haber nada grande viviendo aquí abajo. Quizás sean solo rocas que se desprenden. Pero su intento de racionalizar el sonido no convenció a nadie. Leire apretaba su cámara como si pudiera ofrecerle alguna protección, mientras que Vanessa miraba a su alrededor, su linterna temblorosa iluminando brevemente las oscuras profundidades de la cueva. Decidieron moverse, pensando que alejarse del sonido sería lo más seguro. Mientras avanzaban, el eco de sus propios pasos se mezclaba con los sonidos desconocidos, creando una sinfonía inquietante que los seguía a través del laberinto subterráneo. Leire, parando de repente: «¡Esperen! ¡Miren esto!». Ella señaló hacia una formación rocosa que parecía diferente, más artificial. Al acercarse, descubrieron lo que parecía ser marcas de herramientas, señales de que alguien más había estado allí. Vanessa, con esperanza: ¿Creen que otros exploradores pasaron por aquí? ¿Podría ser una señal de que estamos cerca de otra salida? La posibilidad de encontrar una salida renovó su energía. Comenzaron a seguir las marcas, esperanzados. Pero a medida que pasaban las horas, las marcas se hacían más esporádicas y difíciles de seguir hasta que finalmente desaparecieron. Valentín, frustrado: «No tiene sentido. Es como si las marcas nos llevaran en círculos». La tensión volvió a apoderarse del grupo. El cansancio, el hambre y el miedo a lo desconocido estaban empezando a pasar factura. Sergio, respirando profundamente: «Necesitamos descansar. No podemos seguir así». Encontraron un pequeño recoveco donde montaron un campamento improvisado. A pesar de la necesidad de descanso, ninguno de ellos podía dormir. El miedo a lo desconocido y los sonidos extraños que parecían acechar en las sombras los mantenían en un estado de alerta constante. La noche en la cueva se sintió eterna. Cada ruido, cada goteo de agua parecía magnificado en la oscuridad. Leire se aferraba a su cámara, revisando las fotos una y otra vez, buscando alguna pista que les hubieran perdido. Vanessa se abrazaba a sí misma, intentando encontrar consuelo en el silencio. Los amigos terminaron acurrucados juntos, intentando encontrar algo de calor en su cercanía. Fuera del pequeño círculo de luz de sus linternas, la cueva era un mundo de oscuridad y misterios sin resolver, un mundo que parecía estar cerrándose sobre ellos. Capítulo 3. Sombras y susurros. La noche en la cueva pasó lentamente, con cada miembro del grupo luchando contra el miedo y la incertidumbre. Al amanecer, una luz tenue se filtraba a través de alguna parte distante de la cueva, proporcionando un leve alivio a su situación sombría. Sergio, levantándose: «Debemos seguir moviéndonos. Quedarnos aquí no nos ayudará a encontrar una salida». Leire, mirando sus fotos: «Tal vez deberíamos intentar seguir el camino que tomamos ayer. Podría llevarnos de vuelta a la entrada». El grupo empacó sus cosas con rapidez, la urgencia de escapar de la cueva impulsándolos. Comenzaron a seguir el río subterráneo nuevamente, pero esta vez en dirección contraria, esperando que los llevara hacia la entrada. Mientras avanzaban, un sonido extraño comenzó a llenar el aire, un susurro apenas perceptible que parecía venir de todas direcciones. Vanessa se detuvo, su rostro pálido reflejando miedo. «¿Lo oyen? Es como voces». Valentín, intentando ser racional: «Debe ser el eco de nuestra propia voz. No hay nadie más aquí». Pero el susurro continuaba, creciendo en intensidad hasta que no pudo ser ignorado. Sonaba como un coro distante de voces susurrantes, un lenguaje desconocido que reverberaba en las paredes de la cueva. El grupo se apresuró, el sonido de las voces fantasmales persiguiéndolos. De repente, Leire tropezó y cayó al suelo. Al ayudarla a levantarse, Sergio notó una pequeña abertura en la pared de la cueva. Sergio, curioso: «Miren esto, podría ser otro camino». Con cuidado, comenzaron a explorar la nueva ruta,
una estrecha grieta que apenas permitía pasar. A medida que se adentraban, el corredor se estrechaba y el aire se volvía más frío. La luz de sus faros reveló algo inesperado. Dibujos antiguos en las paredes de la cueva, figuras humanas y animales en escenas de caza y ritual. Vanessa, asombrada. Esto es increíble. ¿Qué civilización habrá hecho esto? El descubrimiento los llenó de un nuevo sentido de asombro, pero también de inquietud. Las figuras en las paredes parecían observarlos, sus ojos vacíos siguiendo cada uno de sus movimientos. Continuaron avanzando hasta que la grieta se abrió a una pequeña cámara. En el centro de la cámara encontraron algo que heló su sangre: restos humanos dispersos, huesos blanqueados por el tiempo. Leire, temblando. ¿Qué pasó aquí? El miedo se apoderó de ellos. Las voces susurrantes parecían más fuertes en esa cámara, como si los restos tuvieran una historia que contar. Valentín, decidido. No podemos quedarnos aquí. Tenemos que encontrar la salida ahora. El grupo, ahora movido por un miedo visceral, comenzó a regresar por el estrecho corredor. Pero a medida que se alejaban de la cámara, el susurro de las voces se convirtió en un grito ahogado, un sonido que parecía llamarlos, suplicando que regresaran. La oscuridad parecía cerrarse sobre ellos y la sensación de que algo más estaba presente en las profundidades de la cueva se volvió insoportable. A medida que se alejaban de la cámara funeraria, los gritos ahogados y los susurros se desvanecían gradualmente, pero la impresión que dejaron en el grupo perduró. El miedo y el pánico comenzaron a apoderarse de ellos. Cada sombra y sonido en la cueva se convertía en una amenaza acechante. Leire, temblando. No puedo soportarlo más. ¿Qué si hay algo más aquí con nosotros? Sergio, intentando mantener la calma. Debemos seguir moviéndonos. Esa cámara quizás era un sitio de entierro antiguo. No hay nada aquí que nos pueda hacer daño. Sin embargo, las palabras de Sergio sonaban huecas incluso para él. La atmósfera en la cueva había cambiado. Lo que una vez fue una aventura emocionante, ahora se sentía como una trampa mortal. El grupo continuó moviéndose tan rápido como les permitía el terreno irregular. A medida que avanzaban, Vanessa se detuvo abruptamente, señalando hacia una formación rocosa. Vanessa, susurrando. ¿Ven eso? Parecen ojos. Los demás miraron hacia donde ella señalaba. Por un momento, pareció que dos puntos luminosos los observaban desde la oscuridad, pero al enfocar sus faros, no había nada allí excepto rocas húmedas y musgo. Valentín, tratando de ser lógico. Debe haber sido una reflexión del agua o algo así. No hay nada allí. Pero la tensión seguía aumentando. Cada paso adelante se sentía como un paso más profundo en un mundo desconocido y hostil. Después de lo que pareció una eternidad, llegaron a un área donde el suelo descendía bruscamente. Frente a ellos, una gran grieta se abría en el suelo, un abismo oscuro que parecía tragarse toda la luz. Sergio, evaluando la situación. No podemos pasar por aquí. Tenemos que encontrar otra ruta. El grupo se desvió, buscando un camino alternativo. Sin embargo, mientras exploraban, un ruido sordo resonó en la distancia, seguido de un rugido bajo y amenazante que retumbó a través de la cueva. El miedo se apoderó de ellos. Corrieron, impulsados por un instinto primario de supervivencia. No sabían hacia dónde iban, solo que tenían que alejarse de ese sonido aterrador. Los amigos corriendo ciegamente en la oscuridad, su sentido de orientación completamente perdido. Detrás de ellos, el rugido seguía resonando, un recordatorio constante de que algo desconocido y aterrador estaba acechando en las sombras de la cueva. En ese momento, en una grieta de la pared, apareció una figura monstruosa clavando sus garras en la cabeza de Valentín. Casi no se podía ver nada de aquella pesadilla. La cueva se iluminaba solo con las luces de las linternas, pero el grito ensordecedor de Valentín desapareciendo en las sombras fue lo más aterrador que la mente humana pudiera soñar.
solo pudieron correr sin dirección alguna. Solamente huían de aquella aberración. Capítulo 4. El acecho de la oscuridad. La oscuridad de la cueva se sentía más opresiva que nunca. Una entidad viva que parecía respirar sobre los cuellos de Sergio, Leire y Vanessa. Después de la aterradora desaparición de Valentín, arrastrado por una criatura monstruosa de las sombras, el miedo y la desesperación se habían apoderado completamente de ellos. Leire, temblando. No puede ser real. ¿Qué era esa cosa? Sergio, mirando fijamente al lugar donde Valentín fue capturado. No lo sé, pero no podemos quedarnos aquí. Tenemos que movernos antes de que regrese. El sonido del arrastre y los gritos de Valentín aún resonaban en sus oídos mientras se adentraban más en la cueva. Cada sombra parecía ocultar horrores inimaginables. El grupo avanzaba en silencio, saltando al menor ruido. La pérdida de Valentín había dejado un vacío en el grupo, una sensación de vulnerabilidad que les helaba la sangre. De repente, un movimiento rápido en la oscuridad captó su atención. Era una sombra, rápida y escurridiza, que desapareció tan pronto como apareció. Vanessa, susurrando. ¿Eso fue otra vez? Sergio, agarrando una roca como arma improvisada. No sé qué es, pero tenemos que estar preparados. Continuaron su camino, el miedo a lo desconocido impulsándolos. La cueva comenzó a estrecharse, forzándolos a gatear a través de estrechos pasadizos. El aire se volvió más denso, un olor metálico llenaba sus narices. Llegaron a una amplia cámara subterránea con un pozo profundo en el centro. Alrededor del pozo, extrañas marcas cubrían el suelo, un patrón que parecía ritualístico. Leire, examinando las marcas. Parece un altar. ¿Será esto un lugar de sacrificio? Mientras contemplaban el pozo, un grito ahogado emanó de las profundidades, helándoles la sangre. Vanessa, retrocediendo. No deberíamos estar aquí. Sergio, aunque tembloroso, intentó mirar dentro del pozo buscando alguna pista de Valentín. Lo que vio lo dejó sin aliento, una figura pálida y desfigurada, con ojos que brillaban en la oscuridad, observándolos desde abajo. Sergio, retrocediendo. ¡Corran! ¡Ahora! Huyeron de la cámara, el eco de sus pasos resonando a través de los pasadizos. Detrás de ellos, el grito de la criatura seguía resonando, una presencia maligna que los acosaba en cada vuelta. Sergio, Leire y Vanessa corrían a través de la cueva, el miedo y la desesperación consumiéndolos. La pérdida de Valentín y la presencia de la criatura en las sombras los llevó a un estado de terror puro, donde cada sombra podría ser su fin. La oscuridad de la cueva, más densa y opresiva que nunca, parecía consumir todo a su paso. El sonido de sus pasos apresurados resonaba en los estrechos pasajes de la cueva, un eco constante de su miedo y desesperación. Sergio, Leire y Vanessa, sumidos en un terror que les robaba el aliento, no se atrevían a detenerse, sabiendo que algo inhumano los seguía en la oscuridad. Vanessa, jadeando, con lágrimas en los ojos. No podemos seguir así. Nos va a encontrar. Sergio, mirando atrás constantemente. Tenemos que encontrar una salida. Tiene que haber alguna manera de salir de esta pesadilla. Mientras avanzaban, un sonido extraño comenzó a llenar el aire, un murmullo apenas perceptible que parecía venir de todas direcciones. Parecían susurros antiguos, palabras en un idioma desconocido que helaban la sangre. De repente, Leire se detuvo. Delante de ellos, una pared de la cueva estaba cubierta de extraños símbolos y dibujos. A la luz de sus faros, las imágenes parecían moverse, contando historias de rituales y seres oscuros de otro mundo. Leire, susurrando. ¿Estos dibujos cuentan la historia de esa criatura? No había tiempo para contemplaciones. Un grito desgarrador, el mismo que habían escuchado en la cámara del pozo, resonó detrás de ellos, más cerca esta vez. La criatura estaba ganando terreno. Sergio, empujando a los demás. ¡Corran! ¡Ahora!
Reanudaron su frenética carrera, el pánico dándoles un impulso desesperado. La cueva parecía estrecharse a su alrededor, las paredes casi rozando sus cuerpos mientras corrían. De repente, el suelo bajo ellos cambió. Se habían adentrado en una zona de la cueva donde el suelo estaba cubierto de una sustancia viscosa y húmeda. Sus pasos se hicieron más pesados, cada movimiento un esfuerzo en el terreno resbaladizo. Vanessa, casi llorando. «No puedo más, esto es el fin». En ese momento, un fuerte rugido sacudió la cueva, seguido de un sonido que heló su sangre. La criatura estaba justo encima de ellos, arrastrándose por las paredes de la cueva con una agilidad espantosa. Leire, gritando: «¡Por aquí! ¡Una abertura!». Se dirigieron hacia una pequeña abertura en la pared, apenas lo suficientemente grande para que pasara una persona. Sergio ayudó a Leire y Vanessa a entrar antes de seguirlos él mismo. Se arrastraron a través de la estrecha abertura, el sonido de la criatura resonando detrás de ellos. Habían escapado por poco, pero la cueva aún tenía más horrores que revelar. La oscuridad se cerraba sobre ellos, un manto de terror y desesperación que amenazaba con consumirlos por completo. Capítulo 5. El último aliento en la oscuridad. El pasaje estrecho finalmente se abrió a una nueva cámara de la cueva, grande y ominosa. Sergio, Leire y Vanessa emergieron, sus cuerpos adoloridos y mentes atormentadas por el miedo. La cámara estaba bañada en sombras, con estalactitas colgando del techo como garras afiladas. De repente, un sonido sordo y arrastrado rompió el silencio, seguido de un aterrador rugido que resonó en toda la cámara. Leire, paralizada por el miedo, apenas pudo moverse cuando la criatura emergió de las sombras, una masa informe y grotesca de tentáculos y garras. Sergio, gritando: «¡Leire, corre!». Pero era demasiado tarde. Antes de que pudieran reaccionar, la criatura se abalanzó sobre Leire, arrastrándola hacia las sombras. Sus gritos desgarradores se apagaron rápidamente, dejando solo el sonido de la criatura arrastrándose en la oscuridad. Vanessa, llorando y temblando. «¡No, no! ¿Qué vamos a hacer ahora?». Sergio, tomando la mano de Vanessa: «Tenemos que seguir adelante. Es nuestra única esperanza». Continuaron a través de la cueva, cada paso un esfuerzo contra el miedo paralizante. El aire estaba cargado con un hedor fétido y el sonido de la criatura se escuchaba en la distancia, un recordatorio constante de la amenaza que acechaba. Sin previo aviso, la criatura reapareció, surgiendo de un hueco en la pared. Esta vez, su objetivo era Vanessa. Con un grito desesperado, Vanessa fue atrapada por los tentáculos de la criatura, arrastrada lejos antes de que Sergio pudiera hacer algo. Sergio, gritando: «¡Vanessa!». Ahora solo, Sergio se encontraba en un estado de pánico y desesperación total. Corrió sin rumbo por la cueva, su mente incapaz de procesar completamente la pérdida de sus amigos. La criatura parecía jugar con él, apareciendo y desapareciendo en las sombras, manteniéndolo en un estado constante de terror. Finalmente, Sergio llegó a un pequeño túnel que ascendía. Con cada fibra de su ser gritando en agonía y miedo, comenzó a trepar, esperando desesperadamente que lo llevara a alguna salida. Sergio, arrastrándose a través del túnel, tenía su cuerpo y espíritu al límite. Detrás de él, los sonidos de la cueva se mezclaban con los ecos de sus amigos perdidos, una sinfonía macabra de desesperación y miedo. La salida parecía un sueño lejano y la oscuridad una prisión eterna. Capítulo 6. La agonía de la oscuridad. Sergio, el último sobreviviente de la expedición, se encontraba en un estado de pánico absoluto. Con cada amigo perdido a las garras de la monstruosa criatura de la cueva, su esperanza de salir con vida se desvanecía. Ahora, solo en la oscuridad opresiva, cada sombra parecía cobrar vida, cada eco distante un presagio de su destino inminente. Empujado por el instinto de supervivencia, Sergio continuó su frenética búsqueda de una salida. Su mente, acosada por el terror, apenas podía mantenerse enfocada. Los recuerdos de Leire y Vanessa, arrastradas por la criatura, lo perseguían, sus gritos resonando en su cabeza. Finalmente, en un rincón remoto y olvidado de la cueva, Sergio encontró un pequeño agujero. Parecía una abertura natural, apenas lo suficientemente grande para que una persona pudiera pasar.
Con un destello de esperanza, comenzó a arrastrarse a través del estrecho pasaje. El túnel era angosto y tortuoso, serpenteando a través de la roca. A medida que avanzaba, el espacio se volvía cada vez más estrecho, comprimiendo su cuerpo. Cada movimiento era un esfuerzo agonizante, cada avance un desafío a su determinación. El aire en el túnel era denso y sofocante, lleno de polvo y el olor a tierra antigua. Sergio luchaba por respirar, su pecho apretado contra la roca fría. La claustrofobia lo envolvía. Cada centímetro del pasaje estrecho, una prisión de piedra. Sergio, pensando con desesperación, no puedo rendirme ahora. Tengo que salir. Pero la cruel realidad se impuso. Sergio estaba atascado. Incapaz de avanzar o retroceder, su cuerpo estaba firmemente atrapado en la estrecha grieta. El pánico se apoderó de él, sus movimientos se volvieron frenéticos, luchando inútilmente contra la inmovilidad de su prisión. La oscuridad era total, un velo impenetrable que envolvía su mundo. Los sonidos de la cueva, el goteo distante del agua, el susurro del viento a través de las grietas, todo se intensificó en su aislamiento. Sergio, susurrando con voz quebrada, «Por favor, no quiero morir aquí». Las horas pasaban, cada minuto una eternidad de terror y desesperación. Sergio, atrapado en la oscuridad, comenzó a perder la noción del tiempo. Sus pensamientos vagaban entre la realidad y alucinaciones, su mente agotada por el miedo y la falta de oxígeno. Sergio estaba totalmente atrapado en el pasaje estrecho, su cuerpo y mente al límite del agotamiento. Rodeado por la oscuridad eterna, enfrentaba un final solitario, consumido por la desesperación y el abandono. La cueva, con sus secretos ocultos y terrores insondables, sería su tumba final, un monumento silencioso a su lucha desesperada por la supervivencia. Epílogo. Ecos en la oscuridad. En las profundidades de la cueva, el tiempo parecía haberse detenido. Sergio, atrapado en la estrechez implacable del pasaje, se convirtió en parte del silencio eterno de la cueva. Su último aliento se perdió en la oscuridad, su historia terminando en un susurro apenas audible. Fuera del mundo subterráneo, la vida continuaba. La desaparición de Sergio y sus amigos se convirtió en un misterio sin resolver, una historia contada en susurros y conjeturas. Familias y amigos esperaron en vano noticias, pero la cueva guardó celosamente su secreto. Con el tiempo, la cueva atrajo a otros aventureros y exploradores atraídos por la leyenda de los desaparecidos. Algunos buscaban la verdad, otros la emoción de enfrentar los rumores de horrores desconocidos. Pero la cueva permanecía en silencio, sus laberintos y sombras ocultando la verdad. En el pueblo cercano, las historias sobre la cueva se convirtieron en parte del folclore local. Se hablaba de espíritus atrapados y criaturas que moraban en las profundidades, y de los valientes o insensatos que osaban entrar en su dominio. Y en las noches más oscuras, cuando el viento susurraba a través de las colinas y las estrellas parpadeaban indiferentes en el cielo, se decía que se podían escuchar ecos provenientes de la cueva. Ecos de risas y conversaciones, ecos de una aventura que comenzó con esperanza y terminó en tragedia. La cueva, con sus secretos y sombras, se convirtió en un monumento a lo desconocido, un recordatorio constante de que algunos misterios están destinados a permanecer sin respuesta y que algunos caminos, una vez tomados, no tienen retorno. Fin. Queridos seguidores de Misterios Macabros, hemos llegado al final de nuestro viaje de hoy, una travesía que nos ha llevado a las profundidades más oscuras y terroríficas de la imaginación humana. La historia de Sergio y sus amigos nos recuerda que, en el mundo de lo desconocido y lo inexplorado, la realidad puede ser más aterradora que cualquier ficción. ¿Qué secretos permanecerán ocultos en las sombras de aquella cueva? ¿Qué misterios aguardan en los rincones olvidados de nuestro mundo? Estas preguntas, queridos amigos, siguen sin respuesta. Siempre recuerden, la curiosidad nos lleva por caminos inesperados, pero algunos de esos caminos
pueden no tener retorno. Hasta la próxima vez, cuando exploraremos juntos otro escalofriante relato en Misterios Macabros. No olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para no perderse ningún misterio. Cuídense mucho y manténganse a salvo de las sombras. Si te ha gustado, déjanos un comentario, comparte, síguenos y dale a la campanita, y subiremos muchas más historias y leyendas en Misterios Macabros.